Escuchemos con atención las lecturas de la Santa Misa de este domingo 4 de septiembre del 2022, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro de la sabiduría. ¿Quién es el hombre que puede conocer los designios de Dios? ¿Quién es el que puede saber lo que el Señor tiene dispuesto? Los pensamientos de los mortales son inseguros y sus razonamientos pueden equivocarse, porque un cuerpo corruptible hace pesada el alma, y el barro de que estamos hechos entorpece el entendimiento. Con dificultad conocemos lo que hay sobre la tierra, y a duras penas encontramos lo que está a nuestro alcance. ¿Quién podrá descubrir lo que hay en el cielo? ¿Quién conocerá tus designios, si tú no le das la sabiduría, enviando tu Santo Espíritu desde lo alto? Solo con esa sabiduría lograron los hombres enderezar sus caminos y conocer lo que te agrada. Solo con esa sabiduría se salvaron, Señor, los que te agradaron desde el principio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la carta del apóstol San Pablo a Filemón. Querido hermano, yo, Pablo, ya anciano y ahora, además, prisionero por la causa de Cristo Jesús, quiero pedirte algo en favor de Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado para Cristo aquí, en la cárcel. Te lo envío. Recíbelo como a mí mismo. Yo hubiera querido retenerlo conmigo, para que en tu lugar me atendiera, mientras estoy preso por la causa del Evangelio. Pero no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que el favor que me haces no sea como por obligación, sino por tu propia voluntad. Tal vez él fue apartado de ti por un breve tiempo, a fin de que lo recuperaras para siempre, pero ya no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como hermano amadísimo. Él ya lo es para mí. Cuanto más habrá de serlo para ti, no solo por su calidad de hombre, sino de hermano en Cristo. Por lo tanto, si me consideras como compañero tuyo, recíbelo como a mí mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, caminaba con Jesús una gran muchedumbre y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún, a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo, para ver si tiene con qué terminarla? No sea que, después de haber echado los cimientos, no pueda acabarla y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él, diciendo: Este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey, no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10.000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20.000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión Misa del domingo 4 de septiembre del 2022. En la misa pasada, se nos hablaba de la humildad, hoy el Señor nos habla de la sabiduría que consiste en saber escuchar a Dios con el corazón, aprendiendo a renunciar a bienes menores, por bienes mayores. En la primera lectura nos dice: solo con la sabiduría lograron los hombres enderezar sus caminos. La sabiduría consiste en conocer la voluntad de Dios y hacer la vida. En la segunda lectura, Pablo le pide a Filemón que renuncie al castigo de Onésimo su esclavo, de acuerdo a lo que marcaban los criterios del mundo, y que lo reciba por amor a él y por amor a Dios, como hermano en Cristo Jesús conforme a la sabiduría de Dios. Y en el Evangelio, Cristo les dice a sus apóstoles el precio que tienen que pagar si quieren seguirle y adquirir la sabiduría de Dios: renunciar a su familia, a sí mismos y cargar su cruz. Y nos deja ver claramente que este seguimiento a Cristo, no es por un tiempo limitado, sino para toda la vida hasta alcanzar la eternidad. Por eso nos pide que calculemos si estamos dispuestos a pagar el precio, que consiste en renunciar a todo lo que somos y tenemos, a reconocer nuestra nada, y abrirnos al todo que es Dios. Audioreflexión de la primera lectura. Libro de la Sabiduría. Esta lectura nos propone preguntas que nos llevan a reflexionar acerca de la necesidad que el hombre tiene de la sabiduría. ¿Quién podría conocer la voluntad del Señor? Aquel que abre su corazón a la escucha de la palabra del Señor.
Los pensamientos de los mortales son inseguros y sus razonamientos pueden equivocarse con dificultad. Conocemos lo que hay sobre la tierra y a duras penas encontramos lo que está a nuestro alcance. ¿Quién podrá descubrir lo que hay en el cielo? Nos dice el libro de sabiduría. Aquí vemos cómo a la capacidad humana de razonar, tan débil y tan incierta, se opone la sabiduría con que Dios adiestra a los hombres para que alcancen la salvación. La ciencia se limita a descubrir los alcances del hombre en este mundo, en cambio la sabiduría nos lleva a descubrir la grandeza de Dios y los alcances del hombre en la eternidad. La palabra sabiduría, significa saber escuchar a Dios con el corazón. La definición de sabiduría en el diccionario es el arte de alcanzar el éxito, de formar el plan correcto para llegar a los resultados deseados. La ciencia entra a través de los conocimientos por la razón, en el cerebro, en cambio la sabiduría entra por el amor, por la fe, en el corazón. Pregúntale a una persona casada. Si se hubiera casado, con su pareja, guiándose solo por la razón, y vas a encontrarte que la respuesta sería, no. No lo hubiera hecho. ¿A cuántas personas cuando se iban a casar, sus padres, familiares, parientes y amigos, les dieron miles de razones lógicas, para convencerles de por qué no debían casarse con la persona que eligieron como pareja? ¿Y cuántos? Aún sabiendo que las razones que les daban sus seres queridos, eran reales, las ignoraron y se casaron? ¿Sabes por qué se casaron con su pareja? Porque en lugar de dejarse guiar por la razón, se dejaron guiar por el corazón. El camino de la razón, nos lleva a alcanzar los bienes pasajeros, el camino de la sabiduría, nos lleva a alcanzar los bienes eternos. La sabiduría no tiene límites, sino únicamente el que le pone nuestra pobre inteligencia. La ciencia es solo esfuerzo humano y la sabiduría en cambio es don divino. Lo que se ignora por la ciencia, es con mucho más, de lo que se conoce, mientras que por la fe, todo se sabe, aunque no todo se llegue a conocer. La ciencia frecuentemente enorgullece a quien la posee, en cambio la sabiduría hace humilde y agradecido a quien la recibe. La ciencia se acabará con el hombre, la sabiduría es eterna, porque viene de Dios. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Eclesiástico Sirácides capítulo 1, versículo 14, 25 y 28. El temor del Señor es el comienzo de la sabiduría. Puso la sabiduría en el corazón de sus fieles desde antes de su nacimiento. La sabiduría guarda entre sus tesoros máximas de rico contenido, pero el pecador no se preocupa de las cosas de Dios. No te apartes del temor del Señor, acércate a Él con un corazón íntegro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El principio de la sabiduría, es entender el papel de Dios en la vida del hombre. El ser humano que llega a este entendimiento, sabe que sin Dios no puede nada y que con Dios lo puede todo. Y por eso, el temor más grande que el hombre sabio tiene en su vida, es llegar a perder a Dios. Temor de Dios no significa, tenerle miedo a Dios, sino tener miedo de perder a Dios. Es como aquel que tiene que cruzar un túnel muy largo, y no cuenta más que con una antorcha para alumbrarse, y su temor más grande, es que la antorcha se le apague. El hombre que ha tenido un encuentro personal con Dios, en su caminar por el túnel de la vida, su temor más grande es perder a Dios, que es quien le guía, le ilumina, le acompaña, le protege, le ama y cuida de él. Uno de los temores más grandes que tenemos en la vida, la mayoría de personas, es llegar a perder a los seres que amamos. Por eso, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Porque cuando empiezas a sentir miedo de perder a Dios, es que ya empezaste a amarlo y a ser sabio. Y ese amor a Dios, te va a llevar a escucharlo, seguirlo, agradarlo, a no hacer nada que vaya en contra de su voluntad y mucho menos a traicionarlo. Por el contrario, el pecador, es aquel que no se preocupa de las cosas de Dios, porque se niega a abrirse al amor y al perdón de Dios, y llena su corazón de soberbia, prepotencia y vanagloria, no dejando lugar a la sabiduría. Acércate a Dios con un corazón íntegro. ¿Esto qué significa? Integridad, significa que lo que pienso, lo que siento, lo que hablo, lo vivo. Una persona desintegrada, en cambio, es aquella que piensa de una manera, siente de otra, habla de otra y vive de otra. Es una persona mentirosa, que pretende engañar a Dios, a los demás y a ella misma. En cambio la persona íntegra, de corazón íntegro, es aquella que habla con la verdad, a Dios, a sí mismo y a los demás y vive de acuerdo a esa verdad. ¿Cuál estás alimentando tú? Segunda lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Sabiduría capítulo 9, versículo 10 al 12.
Dame sabiduría, haz que descienda desde el cielo donde todo es santo, envíala desde tu trono glorioso, para que esté a mi lado en mis trabajos y sepa lo que te gusta. Porque ella todo lo conoce y lo comprende. Ella me guiará con prudencia en todo lo que haga y su majestad me protegerá. Entonces te serán agradables mis obras, gobernaré a tu pueblo con justicia y seré digno del trono de mi Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuenta una antigua leyenda que en la Edad Media un hombre muy virtuoso fue injustamente acusado de haber asesinado a una mujer. En realidad, el verdadero autor era una persona muy influyente del reino y por eso desde el primer momento se procuró un chivo expiatorio para encubrir al culpable. El hombre fue llevado a juicio ya conociendo que tendría escasas o nulas oportunidades de escapar al terrible veredicto. La horca. Imploró a Dios y le dijo: Señor, dame sabiduría, tú estás por encima de la inteligencia de los hombres. El juez, también era cómplice del hombre influyente, y cuidó no obstante de dar todo el aspecto de un juicio justo. Por ello dijo al acusado: Conociendo tu fama de hombre justo y devoto del Señor, vamos a dejar en manos de Dios tu destino. Vamos a escribir en dos papeles separados, en uno la palabra culpable y en el otro la palabra inocente. Tú escogerás y será la mano del Dios la que decida tu destino. Por supuesto, el mal funcionario había preparado dos papeles con la misma leyenda culpable y la pobre víctima, aún sin conocer los detalles, se daba cuenta que el sistema propuesto era una trampa. No había escapatoria. El juez conminó al hombre a tomar uno de los papeles doblados. Este respiró profundamente, invocó de nuevo a Dios y se quedó en silencio unos cuantos segundos con los ojos cerrados, y cuando la sala comenzaba ya a impacientarse abrió los ojos y con una extraña sonrisa tomó uno de los papeles y llevándolo a su boca lo engulló rápidamente. Sorprendidos e indignados los presentes le reprocharon airadamente: ¿Pero qué hizo? ¿Y ahora? ¿Cómo vamos a saber el veredicto? Es muy sencillo, respondió el hombre. Es cuestión de leer el papel que queda y sabremos lo que decía el que me tragué. Con rezongos y enojo mal disimulado debieron liberar al acusado y jamás volvieron a molestarlo. Como vemos, el juez y el hombre influyente confiaron en su inteligencia y salieron perdiendo. En cambio, el hombre acusado confió en Dios, no confió en su inteligencia, sino que levantó sus ojos a Dios y Dios le dio la sabiduría necesaria para actuar. La sabiduría de Dios se encuentra contenida en su palabra y la palabra de Dios se encuentra contenida en la Biblia. Por eso, para conocer la voluntad de Dios, hay que escuchar la palabra de Dios y hacer la vida. La sabiduría nos ayuda a discernir qué conviene conservar y qué conviene desechar o renovar. Saber cambiar es saber vivir. Y la clave está en la unión de dos valores: sabiduría y cambio. Ya que el sabio no es el que escucha para luego olvidar, sino aquel que escucha de Dios, y luego, con decisión y entusiasmo, cambia lo que hay que cambiar, renuncia a lo que tiene que renunciar y así se arrepiente, se convierte, deja el pecado, sale del estancamiento y de la mediocridad. No es fácil cambiar, sobre todo para los orgullosos y los comodinos. A ellos siempre los deja el tren de la historia. Tercera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18. Así que eres sabio y entendido. Si tu sabiduría viene de Dios, veremos sus frutos en tu conducta noble. Pero si te vuelve amargo, celoso, peleador, no te fíes de ella, que eso sería mentira. Esa clase de sabiduría no viene de arriba sino de la tierra, de tu propio genio y del demonio. Y donde hay envidia y ambición habrá también inestabilidad y muchas cosas malas. En cambio, la sabiduría que viene de arriba es, ante todo, recta y pacífica, capaz de comprender a los demás y de aceptarlos. Está llena de indulgencia y produce buenas obras. No es parcial ni hipócrita. Los que trabajan por la paz siembran en la paz y cosechan frutos en todo lo bueno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A Dios le sobran propagandistas y le faltan testigos. Muchos son los que hablan de Dios, pocos los que viven de acuerdo a la voluntad de Dios. Sabio, no es el que sabe mucho de las sagradas escrituras, y enseña a otros a conocerlas, sino aquel que sabe mucho de la palabra de Dios y hace vida lo que las sagradas escrituras dicen. Don Juan tenía muchos problemas económicos, no tenía para darles de comer a sus hijos, y uno de sus pequeños se encontraba muy enfermo, y no tenía para comprar la medicina. Iba caminando, cuando vio las puertas del templo abiertas, y decidió entrar. Se hincó frente al altar, y empezó entre sollozos a pedirle a Dios le ayudara a salir de sus problemas económicos.
estaba orando, cuando en eso entró un viento muy fuerte, que hizo volar hasta él un billete de lotería. El hombre lo tomó, y dándole gracias a Dios, se fue al estante para ver si estaba premiado. ¿Cuál va siendo su sorpresa, al ver que el billete había sido premiado con el premio mayor? En eso pasó junto a él un vecino, y en vez de cambiar el billete y salir de sus problemas económicos, se fue con su vecino, quien lo invitó a tomar a un bar para celebrar que tenía el billete ganador. Una vez borracho, el hombre fanfarroneando, terminó rompiendo su billete premiado de lotería, haciendo así su desgracia aún más grande. Eso mismo le pasa al hombre, que después de pasarse media vida buscando y pidiéndole a Dios encontrar el secreto de la felicidad, la paz y el amor, y cuando Dios viene a este hombre y le entrega el mensaje de salvación, o sea el billete premiado a través de los sacerdotes, predicadores, catequistas, y el hombre va descubriendo que ahí se encuentra el secreto de la felicidad, la paz y el amor, lleno de alegría y de gozo va, enseña y predica a los demás el secreto descubierto de la felicidad, pero él se queda sin hacer vida el evangelio, porque se deja llevar por la corriente del mundo. A este pobre hombre, le pasa lo mismo que al borracho del cuento, que por dejarse llevar por la corriente del mundo, pierde el billete premiado, haciendo su desgracia aún más grande. Por eso hay que hacer lo que nos dice San Pablo en I Corintios 9, 27: castigo mi cuerpo y lo tengo bajo control, no sea que después de predicar a otros yo me vea eliminado. Audioreflexión de la segunda lectura, libro de Filemón. La sabiduría que viene de Dios, debe traducirse en amor y obediencia a Dios en el cumplimiento de su voluntad. Uno de los signos visibles de la sabiduría de Dios en el hombre convertido, es el amor a los más pobres y necesitados. Pablo, hombre que supo abrirse a la sabiduría de Dios, aprendió a amar a los más pequeños, y quiso enseñar a su discípulo Filemón, a amar con el amor de Dios, a su esclavo, recibiéndolo no ya como un servidor, sino como un hermano en Cristo. Filemón, que había recibido de Pablo el Evangelio, que trabajó junto con Pablo en la predicación y en la extensión del reino de Dios, ahora recibía de Pablo, una de las lecciones más importantes de su vida, el amor traducido en el perdón, pero en el perdonar misericordiosamente. La misericordia supera en mucho al perdón, porque lleva a renunciar a lo que pienso, siento y quiera para llevarnos a ver como prójimo, a nuestros enemigos, y en el caso de Filemón a su esclavo. Ojo. Y no le pide que lo ame como a un hermano en Cristo más, sino que le dice recíbelo como si fuera yo mismo, y todavía le agrega: y si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo en mi cuenta y yo lo pagaré. ¿Por qué Pablo quiere darle una lección de amor a Filemón? Si se supone que Filemón ya era un hombre convertido, que trabaja junto a Pablo en la extensión del reino de los cielos. La clave está, en la parte de esta carta, donde Pablo le dice a Filemón lo siguiente: yo hubiera querido retenerlo conmigo, para que en tu lugar me atendiera y... Pablo, de alguna manera le reprocha a Filemón, su falta de amor hacia él, al haberlo abandonado en la soledad de su prisión. Se supone que Filemón era su hermano en Cristo, su compañero de predicación y aparte, tenía los medios económicos, para estar con él, para apoyarlo, para abogar por él. No obstante, Filemón era de los que creía, como muchos católicos, que como no mata, no roba, no le hace mal a nadie, está bien con Dios. Sin darse cuenta que el pecado de omisión más grande, no consiste solo en dejar de hacer mal, sino en dejar de hacer bien, cuando podemos y tenemos con qué hacerlo. Aquel que se dice sabio y no traduce su sabiduría en amar a Dios en el hermano, es un pobre sabio. San Pablo pues nos habla de la sabiduría de la caridad para el hermano perseguido, y para el esclavo que ha venido a ser, algo inaudito. Hermano. No todos están dotados para ser científicos, hombres de ciencia, pero todos los católicos bautizados, estamos capacitados para ser sabios, receptores de la sabiduría de la fe. Hay científicos que carecen de sabiduría, y existen personas como podemos verlo en muchos de los integrantes del grupo de familia de la Virgen María, que aunque no tienen muchos estudios académicos, están llenos de la sabiduría de Dios, porque cumplen sus mínimos, porque escuchan todos los días la palabra de Dios, la hacen vida y entregan su vida para que el Evangelio llegue hasta los últimos rincones de la tierra. No necesariamente tienen que estar peleadas la ciencia y la sabiduría. Más bien, deben colaborar una con otra y prestarse mutuo servicio. La sabiduría y la ciencia, son las dos alas con las que el hombre vuela por los espacios de su existencia. Pero los que nos debe llenar de admiración y agradecimiento, es el que Dios haya querido poner la sabiduría al alcance de todos los católicos bautizados. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la segunda lectura. Libro de Mateo capítulo 25, versículo 40. El rey responderá:
En verdad les digo que, cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El primer paso para saber si ya recibí la sabiduría, es aprender a amar a Dios sobre todas las cosas, aprender a amarme a mí mismo, para luego, aprender a amar a mi prójimo como a mí mismo. ¿Quién es el prójimo? El próximo, el que está a mi lado, el que necesita de mí y no lo veo, puede ser ese sirviente, ese empleado que está a mi cargo, ese abuelo ya anciano y achacoso, ese niño que pide amor y no lo obtiene. Etc. Juan, distaba de ser guapo. Además de una estatura algo baja, tenía una grotesca joroba. Un día visitó a un comerciante que tenía una hermosa hija llamada Fátima, se enamoró perdidamente de ella, pero ella le rechazaba por su apariencia de fieme. Cuando llegó el momento de despedirse, Juan se llenó de valor y subió las escaleras hasta donde estaba el cuarto de aquella hermosa joven, para tener la última oportunidad de hablar con ella. Era tan hermosa, pero a Juan le entristecía profundamente su negativa a mirarlo. Después de varios intentos de conversar con ella, le preguntó tímidamente: ¿crees que los matrimonios se crean en el cielo? Sí, respondió ella, todavía mirando al suelo, ¿y tú? Sí, lo creo, contestó. Verás. En el cielo, cada vez que un niño nace, el Señor anuncia con qué niña se va a casar. Cuando yo nací, me fue señalada mi futura esposa. Entonces el Señor añadió: pero tu esposa será bajita y jorobada. Justo en ese momento exclamé: oh, Señor, una mujer bajita y jorobada sería una tragedia, dame a mí el ser de baja estatura y la joroba y permite que ella sea hermosa. Entonces Fátima levantó la mirada para contemplar los ojos de Juan y vio en ellos un profundo amor que la conmovió. Alargó su mano y se la dio a Juan, tiempo después, ella se convirtió en su esposa. Es necesario reflexionar un poco en todo esto. Muchas veces, los prejuicios que tenemos al convivir con personas enfermas, con algún impedimento físico o distintas a nosotros, nos impiden entender y vivir el amor. Hoy, empieza a hacer la diferencia y verás. Segunda lectura de apoyo, a la segunda lectura, libro de Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 13. Pónganse pues el vestido que conviene a los elegidos de Dios, sus santos muy queridos. La compasión tierna, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia. Sopórtense y perdónense unos a otros si uno tiene motivo de queja contra otro. Como el Señor los perdonó, a su vez hagan ustedes lo mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todos tenemos un Onésimo cerca de nosotros, al que el Señor nos pide amar y perdonar misericordiosamente. El Señor nos dice, que lo que le debemos a Él, se lo paguemos siendo bondadosos y compasivos, soportando y perdonando a esos onésimos que tenemos en casa, en la escuela, en el trabajo, cerca de nosotros, a nuestro alrededor. Si a esta segunda lectura, le quitas el nombre de Filemón y le pones el tuyo, le quitas el nombre de Onésimo, ¿cuál crees que sería el nombre que a Dios le gustaría que pusieras en su lugar? Y después de poner el nombre que supla el de Onésimo, ahora, te queda empezar a ponerte el vestido que conviene a los elegidos de Dios, pidiéndolo a Dios que te dé la sabiduría para poder traducir en perdón, en misericordia y en caridad sus mandatos. En la carta de Filemón no se nos dice si Filemón llevó a cabo o no los deseos de Pablo, pero, si partimos de que en la Biblia solo se encuentran escritos los nombres de los que hicieron la voluntad de Dios, nos queda claro que Filemón, por el amor que le tenía a Dios y a Pablo, cumplió con las instrucciones de Pablo, y después de recibir a Onésimo, Filemón se encaminó a auxiliar a Pablo en su prisión. ¿Pero qué crees que hubiera pasado, si Filemón después de recibir la petición de Pablo, la hubiera ignorado y hubiera castigado como marcaba la ley a Onésimo o lo siguiera tratando a Onésimo como un simple esclavo y no como a un hermano en Cristo? ¿Qué hubiera pasado, si Filemón no se hubiera conmovido ante Pablo, su hermano en Cristo que estaba en prisión y lo hubiera dejado solo y abandonado en su persecución? Se hubiera condenado. Bueno, pues lo mismo nos va a pasar a ti y a mí, si ignoramos las instrucciones de Dios, de amar, perdonar, ser misericordiosos, bondadosos y compasivos, con aquellos Pablos y Onésimos que están a nuestro alrededor. Tercera lectura de apoyo, a la segunda lectura. Primer libro de Corintios capítulo 13, versículo 2 y 4 al 5. Aunque tuviera el don de profecías y descubriera todos los misterios, aunque tuviera tanta fe como para trasladar montes, si me falta el amor nada soy. El amor es paciente y muestra comprensión. El amor no tiene celos, no aparenta ni se infla. No actúa con bajeza ni busca su propio interés, no se deja llevar por la ira y olvida lo malo.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si Filemón hubiera recibido a Onésimo como hermano, o hubiera ido a apoyar a Pablo, a la fuerza, de mala gana, renegando, no le hubiera servido de nada. No se trata solo de hacer las cosas por amor, sino sobre todo con amor. Pablo no solo le pide que lo reciba como hermano, sino que lo ame, como si Onésimo fuera el mismo Pablo. Cristo en su Evangelio nos da un nuevo mandamiento, ya no solo el de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, sino de amar a nuestros hermanos, como Cristo nos ha amado. Amar a los que nos aman, ¿qué mérito tiene? Amar a los agraciados es bastante sencillo. Aquí se trata de amar a los que no nos aman, a los desgraciaditos, a los que no se lo merecen, amar aún a nuestros enemigos. Y amarlos a partir de Dios, no porque ellos se lo merezcan, sino porque Dios se lo merece. De nada sirve que seas bondadoso, compasivo, pero de mala gana y a la fuerza. El inteligente se diferencia del sabio, en que el inteligente hace las cosas por miedo, por conveniencia o por interés, en cambio el sabio hace las cosas por amor y con amor. Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de San Lucas. En este Evangelio, se nos da la clave de la sabiduría cuando nos dice, que el seguimiento de Cristo no es posible en base a puros razonamientos humanos, sino que exige a través la sabiduría, de la fe, una renuncia a los bienes del mundo para poder recibir los bienes de Dios. Este Evangelio inicia diciéndonos, caminaba con Jesús un gran gentío. El Señor nos dice claramente en Mateo 7, 21, que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel, que hace la voluntad de Dios. Existe actualmente también un gentío enorme que sigue a Cristo, pero sin renunciar a bienes menores, por bienes mayores, sin entender que no se puede chiflar y comer pinole. Muchos católicos creen que porque van de vez en cuando a misa y se quedan en la puerta platicando, porque participan en las fiestas patronales y se quedan más en los juegos, en la kermes, que se ponen fuera del templo, que en las misas y los oficios. Porque allá de cada y cuando se confiesan, comulgan, rezan el rosario o hacen alguna oración, creen que se van a salvar. ¡Qué equivocados están! Es como el que quiere que le den su título de doctor, porque se paró una vez a la semana por una hora en la puerta de la universidad, o porque tiene amigos o familiares que estudian medicina, o porque tiene en su casa libros de medicina que hojea de vez en cuando, o porque va a todas las fiestas de la universidad de medicina, y cree que por eso le van a dar su título de doctor. Para ser doctor, hay que estudiar 5 años yendo a la universidad todos los días, más 2 años de residencia y no sé cuántos de especialidad. Eso solo para alcanzar un título en la tierra. Para alcanzar un título en el cielo, este Evangelio nos dice claramente el precio y nos pide que chequemos muy bien si podemos pagarlo antes de emprender el camino. Una compañera me decía, oyes, como que Dios cada vez pide más, como que pide mucho, a lo que yo le respondí. Dios no pide más, ni pide mucho, Dios pide todo, pero te da a cambio todo. El primer mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con toda la mente. A tu pareja la puedes amar mucho, a tus hijos los puedes amar mucho, pero Dios no quiere que le amas mucho, quiere que lo ames con todo, por eso el primer paso para lograrlo, nos dice el Evangelio, es desprenderse no solo del pecado, de los vicios, de los placeres, de los bienes materiales y económicos, de los malos amigos y de las malas influencias, sino desprendernos de nuestros seres queridos y de nosotros mismos, de nuestra forma de pensar, de sentir, de nuestra forma de ser, para empezar a pensar, sentir, ver y ser como Cristo quiere que seamos. Desprendernos totalmente de todo lo que nos tiene atados al mundo, para agarrarnos solamente de Dios. Mientras que tengamos las manos ocupadas y pegadas en las cosas del mundo, no podemos elevarlas y extenderlas para agarrarnos de Dios. Imagínate que te estás ahogando en medio del mar y llegan 2 barcos en direcciones opuestas y cada uno te tira un salvavidas, uno es el barco del mundo que te llevará al infierno y a la condenación, otro es el barco de Dios que te lleva al cielo y a la salvación. Y tú te agarras con una mano del salvavidas del mundo y con la otra mano del salvavidas de Dios y los dos empiezan a jalarte con la misma intensidad en sentido contrario. ¿Qué va a suceder si tú no te sueltas de uno de los 2 salvavidas? Te van a desbaratar. Por lo tanto, tienes que elegir.
O te sueltas del salvavidas del mundo y le te agarras con las dos manos solo del salvavidas de Dios, o te sueltas del salvavidas de Dios y te agarras con las dos manos solo del salvavidas del mundo. Lo que si no puedes hacer es mentirte, agarrándote del salvavidas del mundo, diciendo que te va a llevar a Dios, porque el único engañado, serías tú mismo, y caerías en lo contrario de la sabiduría que es la estupidez. En cambio, si eres sabio, te agarrarás del salvavidas de Dios, y te dejarás salvar por el barco de Dios que es la Iglesia Católica y te dejarás guiar por sus pastores, escucharás las órdenes del capitán del barco que es Jesús, y cumplirás todos sus mandatos. Y entonces, solo entonces, podrás decir que vas camino al reino de los cielos. Y segundo, nos dice Jesús en este Evangelio: el que no cargue con su propia cruz para seguirme luego, no puede ser discípulo mío. ¡Ojo! Con su propia cruz, no con la cruz, del hijo, de la mamá, de la pareja. A veces andamos de metiches viviendo o protagonizando la vida de otros y se nos olvida vivir nuestra propia vida y se nos olvida cumplir nuestra misión. Recuerda que de la primera persona que vamos a tener que dar cuentas a Dios, no es de los demás, sino de nosotros mismos. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Libro de Mateo capítulo 11, versículo 9 al 30. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón y sus almas encontrarán descanso. Pues mi yugo es suave y mi carga liviana. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La cruz que nos da Cristo, se caracteriza por ser suave y liviana, en cambio la cruz que nos da el diablo, se caracteriza en ser áspera y pesada. ¿Cómo saber cuándo la cruz que estoy cargando es la de Dios o la del diablo? Bueno, primero vamos a explicar lo que es la cruz. La cruz, el palo vertical significa el amor a Dios, el palo horizontal, el amor al hermano, y lo que une al palo horizontal con el vertical para formar la cruz, es el amor a mí mismo. La cruz de Cristo es llegar a la perfección en el amor, es llegar a hacer todo en mi vida, por amor y con amor. El vivir este amor, nos lleva a pasar por renuncias, pruebas, sufrimientos y retos que tengo que enfrentar en mi caminar hacia mi objetivo. Y tanto se sufre y se tienen que pasar pruebas y retos para llegar a ser malo y condenarse, como para llegar a ser bueno y salvarse. El ser humano tiene la tendencia a ser el saboteador de su propia felicidad y una de las maneras más comunes y efectivas es la del pesimista, que siempre busca la más mínima imperfección hasta en los escenarios más hermosos. El saboteador de su propia felicidad, se caracteriza por ser una persona quejumbrosa, renegona, no sabe ser feliz con lo que tiene, siempre anda viendo que no tiene para ser infeliz, siempre está viendo lo malo, esperando lo malo, creyendo lo malo, esperando al malo, criticando, envidiando, chismeando. Diciéndole al diablo: pásale que te estoy esperando. El ser humano tonto, deja que el diablo le cambie la cruz que Dios le dio, suave y ligera, por una cruz pesada, angustiante y desgarradora. ¿Cuándo? Cuando se niega a perdonar y se carga de rencores y resentimientos. Cuando en su falta de fe en la providencia de Dios, anda siempre preocupado por el comer, por el vestir, por el mañana, viviendo como huérfano y olvidándose que tiene un Padre Dios, y una Madre María que cuidan maravillosa y responsablemente de él. Cuando camina en el miedo y no en el amor. Cuando se niega a escuchar a Dios, y deja que el diablo lo confunda y empieza a inventarse y a darle a Dios, lo que cree que Dios le pide. Por ejemplo, nuestros antepasados, que sacrificaban a sus hijos a Dios, cuando Dios, nunca les pidió eso. O esa gente que hace mandas muy pesadas, flagelándose, caminando de rodillas, etc. Y para colmos, esa gente luego se queja con Dios, diciéndole: esa cruz tan pesada que me pusiste, ya no puedo con ella, a lo que Dios le responde: esa no es la cruz que yo te di, esa es la cruz que tú te inventaste. Cristo nos dice en su palabra, lo que tenemos que hacer para que nuestra cruz sea suave y ligera. 1. El que ponga las manos en el arado y voltee para atrás no sirve para el reino de los cielos. O sea, toda la basura emocional fuera. Adiós pasado, adiós rencores, resentimientos. Recuerda, el pasado solo sirve para perdonar y aprender lecciones. El pasado es trampolín, no sofá. 2. No te preocupes por el mañana, bastante tienes con las penas de cada día, o sea, deja tu futuro en manos de Dios, confiando en su providencia divina, no te preocupes, pero sí ocúpate en escucharlo, obedecerlo y hacer vida el Evangelio. 3. Fe en el amor de Dios.
Hacer todo, como si todo dependiera de mí, sabiendo que todo depende de Dios. Confiar, creer y depender siempre de Dios, para quien nada es imposible. Segunda lectura de apoyo, al Santo Evangelio libro de Mateo capítulo 16, versículo 24 al 26. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida la perderá, pero el que sacrifique su vida por causa mía, la hallará. ¿De qué le serviría a uno ganar el mundo entero si se destruye a sí mismo? ¿Quedará para rescatarse a sí mismo? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El que quiera seguirme que renuncie a sí mismo. ¿Esto qué significa? El hombre humilde, maduro, sabio, es aquel que sabe renunciar a bienes menores, por bienes mayores. El soberbio, inmaduro, quiere chiflar y comer pinole. Y eso no se puede. Esta vida es un caminar realizando renuncias continuas. Yo tuve que renunciar a otras profesiones por la que tengo, tuve que renunciar a otros pretendientes, por mi marido. Tuve que renunciar a vivir en otro país, para vivir en México, etc. El que no renuncia, se resiste, o se resigna y sufre mucho y hace sufrir a los que le rodean, nunca madura, se frustra, se trauma, se amarga, reniega, culpa, insulta, recrimina, hace un infierno de su vida y de la de los demás, hace su cruz muy, pero muy pesada. Si tú estás entre los que se resisten y se resignan, este es tu momento de preguntarle a Dios: Jesús, ¿a ti qué te gustaría que yo hiciera? O sea, pedirle a Dios sabiduría para tomar la decisión que más te conviene en este momento de tu vida, pudiendo de esta manera, renunciar a hacer tu voluntad para hacer la de Dios y así seguirlo y alcanzarlo, abandonándote en su amor y confiado en su poder salvador y en su sabiduría. Hasta que no tengas la humildad para reconocer que no sabes administrar tu vida y cedas a Cristo Jesús la administración de lo que eres, de lo que tienes y de lo que haces, renunciando a hacer las cosas como tú crees, piensas o sientes, hasta entonces vas a dejar de ser un necio, testarudo y tonto, y vas a empezar a ser sabio y feliz. Porque ¿cuántas tonterías no has hecho? Al querer salvar tu matrimonio, tus relaciones familiares, y aún has pretendido salvarte a ti mismo, al margen de Dios, y lo único que has hecho, es empeorarlo todo. Se me viene a la mente el ejemplo de la vecina que tuve hace años, que no quería que le destruyeran su casa vieja, hecha de adobe y sin cimientos, que con tanto esfuerzo y sacrificio había hecho, para que le construyeran a cambio de una casa nueva de ladrillo, con cimientos y terminados de lujo. Bendito sea Dios, que aceptó que le demolieran su casa vieja, porque el resto de sus días, vivió en una casa cómoda, segura y confortable. Tú sabrás si quieres seguir viviendo en tu casa vieja, si quieres seguir siendo el mismo, con lo mismo. Entonces no te quejes, porque mereces tener lo mismo que hasta ahorita has tenido. Te invito a que dejes que el Señor te destruya y te vuelva a hacer de nuevo, y renuncias a ser hijo de hombre, para pasar a ser hijo de Dios y vivir así, con paz, con amor, con fe, con sabiduría y con felicidad. Tercera lectura de apoyo, al Santo Evangelio libro de Mateo capítulo 23, versículo 11 al 13. Aparecerán falsos profetas, que engañarán a mucha gente, y tanta será la maldad que el amor se enfriará en muchos. Pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cada día brotan nuevas religiones, nuevas sectas, nuevas corrientes, producidas por el diablo y sus secuaces, buscando confundir al hombre, para que no siga el verdadero camino de la salvación, para que se salga de la única Iglesia, santa, católica y apostólica fundada por Cristo. Ahora sí que es tiempo de decirle no a la piratería religiosa y espiritual. Porque muchos de nosotros compramos piratería, porque nos sale más barata que comprar originales. Pues el diablo ha puesto en barata la salvación, ha inventado nuevas religiones que hacen grandes descuentos donde te puedes salvar teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio, abortando, divorciándote, siendo homosexual o lesbiana, viviendo en adulterio, a pesar de que Dios en su palabra nos dice claramente que los que practiquen estas cosas, no entrarán en el reino de los cielos. El diablo nos ofrece, en sus sectas, en sus religiones piratas, la salvación con el menor esfuerzo. Recuerda que Satanás es padre de toda mentira y de todo engaño. Este evangelio nos dice claramente, que calculemos el precio que tenemos que pagar para alcanzar nuestra salvación. Ya que si nuestro Padre Dios, no le hizo descuento ni a su propio Hijo Jesucristo, ni a María, ni a los apóstoles, ni a los santos, menos nos lo va a hacer a ti y a mí.
Por lo tanto, si no estamos dispuestos a pagar el precio, estamos a tiempo de decidir, porque ni la salvación, ni la condenación, son obligatorias, son voluntarias, para el que quiera. Si no estás dispuesto a pagar el precio, entonces, deja de engañarte, toma la decisión de condenarte. Recuerda, Cristo es el único camino, verdadero, para llegar a la vida eterna. Al margen de él, nadie se salva ni llega al cielo. En el pasado muchos lo han intentado, muchos, más inteligentes y cultos que tú y que yo, lo intentaron, entre ellos Satanás, y ve dónde terminó, haciendo de su vida un infierno. Y así terminan todos los que quieren al margen de Jesucristo y de su iglesia, encontrar la salvación, la felicidad, el amor y la paz. Si tú eres sabio, sabrás qué es lo que tienes que hacer, y el precio que tienes que pagar, estás a tiempo. Jesús te ama y te espera con los brazos abiertos. El que se mantenga firme hasta el fin, ese se salvará. Todo el esfuerzo del enemigo, va a ser, a partir de las falsas corrientes del mundo, de las pruebas y de las persecuciones, sacarte del camino, para que no perseveres, o para tratar de ponerte a contemplar el camino para que no avances. Acuérdate que Dios dijo: bienaventurados los pies de los que me siguen, nunca dijo bienaventuradas las sentaderas de los que me contemplan. Cristo es camino, no asiento. Seguir a Cristo es caminar, paso a pasito, día tras día, siendo cada día mejor persona que ayer, en todas tus áreas, haciendo todo con amor y por amor, sin detenerte, constante, perseverante y lleno de fe, recordando que pequeños pasos hacen grandes victorias. Haz vida tu decisión de responder al llamado de Cristo, como le respondió San Pedro, cuando Cristo le preguntó: ¿también ustedes quieren dejarme? Y Pedro contestó: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Quieres ir al cielo? Sigue a Cristo, paga el precio. Renuncia a bienes menores por bienes mayores. Cristo Jesús nos permita seguir respondiendo sabiamente a su llamado, entregándonos y poniendo en sus manos la administración de todo lo que somos y tenemos, y dejándonos llenar por medio de su palabra, de la sabiduría del Espíritu Santo, que no conduzca por los caminos de salvación y nos evite caer en la tentación de seguir las corrientes del mundo creadas por Satanás, para condenarnos. La palabra de Dios, sin la voz del hombre está muda, y la voz del hombre, sin la palabra de Dios, está muerta y no tiene sentido. Para que la palabra y la sabiduría de Dios sigan llegando a más y más personas, pedimos tu oración por todos los misioneros del grupo de familia de la Virgen María, que nos hemos comprometido en trabajar para la extensión del reino de los cielos, para que el Señor nos llene a todos de la sabiduría divina y nos lleve a hacer vida todo lo que predicamos, permitiéndonos realizar nuestro trabajo por amor, con alegría, con entrega auténtica y nos permita perseverar hasta el fin en nuestra misión. Oremos por las misiones que tenemos en puerta, para que Dios se manifieste a través de su Espíritu Santo, con toda su gloria y su poder. Oremos por todos los que nos han pedido oración, muy especialmente por el Padre Olman, por el Padre Ricardo Durán, por el Padre Fernando Rubio, por el Padre David, por Gerardo, por Martina, por Petrita, por las que están esperando bebé, para que Jesucristo nuestro Señor bendiga sus embarazos y permita que todo salga bien, especialmente Clara y Eli, porque pronto se tenga noticias o aparezca el hermano de Abby, por Stoyan, por Vicky, por Diego, por Santiago, por André, por mí, por cada uno de nosotros, para que el Señor Jesús remedie todas nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo. Nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Oremos por todos los que cumplen años este mes de septiembre, en especial por nuestras coordinadoras. Mago Gómez, el 8 de septiembre, Maviel Amador y Lupita Buenrostro el 12 de septiembre y Rocío Romero y Cuquis Hernández, que cumplen años el 24 de septiembre, para que Dios les siga llenando de amor, gracia, sabiduría, fe y bendición. Oremos por el programa de radio para que nuestro Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo, siga transformando nuestra agua en vino, de tal manera que nuestras palabras humanas, lleguen como palabras divinas, transformando los corazones de los que nos escuchan. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.